Muy buenos días. A nombre de EY les doy la más cordial bienvenida a este evento online. Regreso seguro a la oficina. ¿Cómo conseguirlo hoy? Bueno, esta es una gran pregunta que genera mucho interés, especialmente mientras no se encuentre una vacuna para el COVID-19. La recuperación económica tiene un alto desafío: equilibrar el regreso a los puestos de trabajo con resguardar la salud de todos. Este es el momento en que debemos hacer las cosas bien o lamentablemente podemos sufrir retrocesos que seguirán ahondando en una baja en la actividad económica, lo que claramente va a impactar directamente en el crecimiento y en el bienestar de tantas personas y tantas familias. Por ello, el gobierno de Chile ha lanzado su plan Paso a Paso Laboral, el cual da lineamientos sobre cómo estructurar planes seguros para retornar físicamente al trabajo. Para explicar sus detalles, contamos con la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar. Al final de su exposición, ella va a poder responder las preguntas que ustedes tengan y también sus comentarios, los cuales pueden enviar al número WhatsApp que en este momento está apareciendo en pantalla. Después de la exposición de la ministra y de haber respondido las dudas que ustedes nos envíen, analizaremos en profundidad este escenario de regreso y el plan expuesto junto a Susana Jiménez, vicepresidenta de la SOFOFA, junto a George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, y junto a Eduardo Valente, que es socio líder de consultoría de EY y también es director ejecutivo del compromiso COVID.org, consorcio entre la Mutual de Seguridad, CURA y también EY. Ahora los vamos a dejar con la ministra Saldívar. Ella es abogada y licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Junto a una destacada carrera académica, fue superintendenta de Previsión Social y subsecretaria también de la misma materia. Muchas gracias, ministra, por aceptar nuestra invitación a conversar, y ahora la dejamos con el público que está muy, muy atento de escuchar su presentación. Hola, muy buenos días. Antes que nada, un millón de gracias por darme la posibilidad de compartir con ustedes lo que es el paso a paso laboral. Muchas gracias por la invitación a todos los que están presentes porque tienen interés en esta materia. Y es tan relevante para nosotros poder dar a conocer este paso a paso laboral, porque la verdad es que como Gobierno de Chile, como Ministerio del Trabajo, tenemos las mismas preocupaciones que ustedes planteaban en este video de inicio. ¿De qué manera podemos tener un retorno seguro? ¿De qué manera podemos hacerlo de una manera distinta a cómo se han ido haciendo las cosas hasta ahora, pero podemos entregar certeza? Porque la verdad que este periodo ha sido un periodo muy complejo para todos, porque junto con esta angustia de si me voy a contagiar o no me voy a contagiar, si es que yo voy a poder contagiar a las personas que más quiero, obviamente que la angustia de qué es lo que va a pasar con mi futuro laboral, con mi situación económica, donde hemos visto que los ingresos han decaído de manera considerable y que además hemos tenido un tema dentro de lo que es el mundo del trabajo, la empleabilidad, de una fuerte contracción, hace que las personas estén muy preocupadas. Pero además los empleadores también están muy preocupados. Y están muy preocupados porque saben que lo que se está jugando es muy importante. Si no hacemos las cosas bien, puede pasar que hayan rebrotes. Y si hay rebrotes, echamos atrás todo el camino que con tanto esfuerzo y con tanto dolor hemos avanzado durante estos 5 meses, que han implicado cuarentenas muy estrictas, restricciones laborales muy profundas, y por lo tanto todos debemos hacerlo bien. Y para poder hacerlo bien, lo principal es tener información que sea clara, información que sea accesible, información que sea sencilla. Cuando nosotros tenemos una cantidad de información en miles de lugares distintos, cuando tenemos información que está en un lenguaje que no nos es amigable, o tenemos diversidad de criterios, la verdad es que uno, por más que quiera tratar de cumplir, finalmente se siente en una situación en la que se torna imposible. Y ante lo imposible, normalmente las personas dicen, bueno, voy a hacer lo mejor que puedo, pero no necesariamente eso va a ser el resultado que nosotros queremos. Y es por eso que esta presentación se va a basar básicamente en 3 pilares. El primer pilar tiene que ver con la información. Les vamos a dar a conocer este paso a paso laboral, que es una hoja de ruta, y poder contarles bien en qué consiste.
un segundo paso que dice relación con la fiscalización, que va a estar liderada por la Dirección del Trabajo. Es un tema muy importante saber no solo qué tengo que hacer, sino que también saber cómo me van a fiscalizar y cuáles son los criterios que se van a utilizar. Y finalmente, en todo lo que dice relación con materias de higiene, salud y seguridad en los lugares de trabajo, el rol de los organismos administradores es clave. Tienen que ser un fuerte aliado de los lugares de trabajo y entonces también vamos a enfocarnos un poco en cuál es el rol que ellos deben cumplir en esta materia. Y por lo tanto, entonces vamos a partir con la información. Y después les vamos a mostrar la página web donde está esto súper amigable, descargable para que ustedes puedan tener acceso, pero el paso a paso laboral básicamente consta de 7 pasos. 7 pasos que no puedo decir que son 100% uno después del otro porque hay varios que se deben interactuar al mismo tiempo y tenemos en algunos casos algunos que nos hacen ir atrás permanentemente. Pero cuando uno los entiende, esto que parece tan complicado resulta bastante más sencillo y además bastante más intuitivo, y que es lo que nosotros estamos buscando. El primer paso siempre va a ser el informarse. Nosotros necesitamos tener la información para poder saber qué es lo que está pasando. ¿Y por qué es tan importante esta información? Porque como ustedes saben, lo primero que supimos respecto al coronavirus en el mes de febrero ha avanzado bastante respecto de la información que tenemos hoy y se ha ido actualizando y se han ido entregando distintos elementos que hacen que algunas medidas que en un momento fueron consideradas como sumamente exitosas, hoy en día no lo sean tanto. Y tenemos, por ejemplo, el que el uso de las mascarillas se ha consolidado como una de las herramientas más relevantes, así como el distanciamiento social o el lavado permanente de manos. Pero a lo mejor otras cosas como eran, no sé, ciertos temas de estos portales en los cuales se higienizaba antes de entrar a un determinado lugar, a los que no les ha tocado pasar por uno de ellos. Yo la verdad que la primera vez que empapá y no estaba preparada para eso, bueno, resultaron que siendo efectivos a lo mejor no era tanto y por lo tanto no se han ido masificando de esa misma manera. Entonces, lo primero es que tenemos que tener y revisar constantemente las recomendaciones y los protocolos. Y así solamente como para que ustedes los vayan viendo, está el protocolo nacional modo COVID de vida, está el protocolo de actuación en los lugares de trabajo, hay pronunciamientos de la Dirección del Trabajo, hay circulares de la Superintendencia de Seguridad Social. Toda esta información actualizada va a estar permanentemente en esta página web para que ustedes puedan acceder y la puedan conocer. Lo segundo que es muy importante es el rol de los organismos administradores, que después lo vamos a ver más en detalle. Pero los organismos administradores, ellos tienen una expertise y que son los llamados a entregarles a ustedes asistencia técnica de manera permanente. Y por lo tanto es muy importante que ustedes durante todo este periodo mantengan un contacto muy estrecho con la mutualidad en la cual ustedes estén afiliados, a fin de que puedan ir recibiendo asistencia técnica específica también por la actividad laboral que ustedes desarrollan y por el tamaño de la industria. Es muy distinto trabajar en un lugar al aire libre que trabajar en un lugar cerrado dentro de una oficina, o es muy distinto trabajar en un lugar en el cual cada uno está en una oficina cerrada cuando estamos, por ejemplo, en una faena en la cual tenemos muchas personas en la línea de la producción. Entonces, esa asistencia técnica que puede entregar el organismo administrador es fundamental. Y finalmente, informarse respecto de las medidas más efectivas en la prevención del COVID-19. Nosotros acá no estamos pidiéndoles que ustedes vayan a revisar los sitios más avanzados de las universidades, sino que vengan a esta página y nosotros vamos a estar subiendo permanentemente información que es relevante y que para ustedes va a ser interesante de poder aplicar. El segundo paso es organizar y acordar. Y este segundo paso es muy importante porque cuando yo ya tengo la información, es muy relevante que yo no solo la guarde para mí. ¿Por qué? Porque cuando yo aparezco con la única persona que tengo la información y no la comparto con el resto de los trabajadores, con el sindicato, con los comités paritarios, con los expertos en prevención, la verdad es que es muy difícil que estas materias o estas medidas permeen en el resto. Nosotros necesitamos, y esto acá
mi área de expertise siempre ha sido la seguridad laboral. Siempre hemos hablado hace muchísimos años de lo que es una verdadera cultura en materia de seguridad laboral. Bueno, más que nunca lo necesitamos hoy día. Y esta cultura de seguridad ya no solamente es laboral, sino que también tiene que ver con nuestra vida diaria. Muchas veces los que están más vinculados con el mundo de la seguridad y salud en el trabajo han logrado percatarse que trabajadores que tienen accidentes comunes en sus casas son accidentes que jamás hubiesen ocurrido en sus lugares de trabajo, porque saben perfectamente que ese riesgo existe. Y aquí les voy a poner un ejemplo muy concreto. Todos sabemos que existe un alto riesgo en manipular artefactos eléctricos cuando hay agua. Pero les puedo asegurar que todos nosotros, o muchísimos de nosotros, en la mañana, cuando salimos de la ducha, nos secamos el pelo en el mismo baño. Es algo que jamás haríamos en nuestro lugar de trabajo y lo hacemos permanentemente en nuestras casas e incluso lo hacemos con nuestros niños. El segundo punto, y que es muy relevante, es organizar el trabajo para evitar y mitigar los riesgos de contagio. Yo sé qué es lo que tengo que hacer y sé cuáles son estas medidas que son las más eficientes. Pues bien, yo voy a tener que reorganizar la forma en la cual he trabajado hasta ahora para evitar y mitigar los riesgos que existen. El riesgo uno no lo puede eliminar al 100%, pero uno sí puede evitar y mitigar, uno puede prevenir. Y eso entonces es lo interesante y es lo que hemos aprendido durante años de experiencia, por ejemplo, en actividades productivas tan riesgosas como es la minería, en que los riesgos están presentes, pero se toman las medidas para evitar y mitigar los efectos que estos riesgos pueden producir y tenemos entonces tasas de accidentabilidad que son las más bajas del país y que contrastan, por ejemplo, con las del sector comercio, en donde uno tendería a pensar intuitivamente que hay menor cantidad de riesgo. Por lo tanto, sí se puede, pero hay que hacerlo de una manera que es muy responsable. En este mismo sentido, hay que elaborar un programa de gestión preventiva o un protocolo interno, siempre en base al acuerdo y al diálogo, porque cuando yo tengo comprometido a mis trabajadores, a mis sindicatos, es mucho más fácil que finalmente estas cosas se apliquen y se lleven a la práctica. Nosotros no necesitamos tener un protocolo perfecto en la cual se señale que se deben adoptar una serie de medidas si es que en la base las personas no tienen conciencia sobre la importancia, porque finalmente no lo van a hacer, no va a ser una actitud o un comportamiento absolutamente adquirido, que es lo que nosotros necesitamos que haya en esta materia. No puede ser que las personas anden con las mascarillas no puestas como corresponde cuando hay más personas. No puede ser que no haya un lavado permanente o una higienización permanente de manos. Y en ese sentido tenemos que entonces ir fomentando esta cultura, tal como les señalaba antes. Y permanentemente estar informando y capacitando a todos los integrantes y a los equipos de trabajo. El tercer paso es el de socializar y capacitar. Se deben comunicar todas las medidas preventivas y se debe estar informando a todos los trabajadores respecto de las decisiones que se han adoptado, así como también se tienen que informar oportunamente cualquier cambio de estas medidas. Y esto acá va a relacionarse con el último paso, pero si yo llevo y tengo un plan que yo lo comuniqué muy profundamente, pero después a lo largo del tiempo me doy cuenta que hice ciertos cambios y no los comunico de la misma manera, el plan, todo el trabajo que yo he hecho pierde toda validez. Entonces es muy importante estar permanentemente comunicando las medidas preventivas, reforzándolas permanentemente, pero además comunicando cualquier cambio y que estos cambios también surjan de esta socialización que es tan relevante. Bueno, nosotros tenemos que informar a los trabajadores sobre sus derechos y obligaciones en materia de seguridad social. Este es el derecho a saber, que es un derecho que existe tradicionalmente, pero con motivo de la pandemia se hace muchísimo más importante. Nosotros normalmente tenemos internalizado muy bien todas estas obligaciones en cuanto a accidentes del trabajo, en los lugares de trabajo. Las enfermedades profesionales que tienen una incidencia que es más baja por problema tanto de diagnóstico como de reporte, nunca habían adquirido este nivel de relevancia y hoy día la tienen. Y entonces implican ya no solamente hablar de los riesgos físicos de accidentes, sino que también sobre los temas de salud, que son temas que los teníamos un poco en un segundo plano. Y tener
señalética de prevención y autocuidado en todas partes del establecimiento, no solo para ir manteniendo permanentemente activa todas estas medidas, sino que también por algo que es muy relevante, porque puede ser que venga gente de afuera, y puede ser, y ahí lo vamos a ver, que también lo tenemos incorporado, la importancia de la trazabilidad, pero también la importancia de que estas personas que vienen de afuera a cumplir distintas funciones no pongan en riesgo ni a los trabajadores de ese lugar, ni a ellos mismos. Y puede ser que las medidas de prevención y autocuidado en sus lugares de trabajo sean distintas a las que ustedes tienen adaptadas. El otro día en la estación central, ¿sabéis qué hice? De hecho, esto sí. Hay alguien ahí con un micrófono en altavoz. Ahí. Bueno, y capacitar permanentemente a los trabajadores, tanto los propios como los externos. Esto tiene que ver también con esto de la necesidad de poder entender de que los agentes externos en este momento van a ser súper relevantes y no sirve de nada que nosotros tengamos todas las medidas y usemos todos los elementos de protección personal en nuestros lugares si es que no tenemos esta misma prevención y esta misma precaución con los deliveries de comida, con quien trae, por ejemplo, no sé, las encomiendas, las cartas, los diarios, con personas que vienen a hacer una reparación de un tema puntual, o incluso con familiares de los trabajadores que vienen a buscarlos o vienen porque no tienen, que tienen que venir a buscar alguna cosa. Y eso entonces, uno relaja las medidas y en esos momentos donde nos ponemos muchísimo más vulnerables. Adapta y implementa. Bueno, efectivamente vamos a tener que reorganizar el trabajo y vamos a tener que adoptar ciertas medidas. Y estas medidas pueden ser tanto de ingeniería como administrativas, como de planificación. Por ejemplo, puede ser que vayamos a tener que establecer identificación y acondicionamiento de una ruta de entrada y una ruta de salida. Normalmente es la misma, ¿no es cierto? Pero es muy importante que podamos ojalá delimitarla para que las personas no se enfrenten de frente, porque ahí aumenta el riesgo de contagio. Entonces, si yo no tengo la posibilidad de tener una entrada y una salida, puede ser que tenga que dividir la que tengo, haciéndola más estrecha, o tener que establecer, por ejemplo, entradas de 4 personas, luego que separe ese flujo y establecer el flujo de salida. La señalética del aforo o de las medidas de higiene, el control de temperatura. En cuanto a las medidas administrativas, hay muchas que son muy relevantes, como permanentemente los planes de limpieza, existen en algunas empresas que se han habilitado transportes privados, la restricción o las medidas de prevención respecto de trabajadores externos y las medidas que se deben adoptar respecto de ello, el establecer jornadas de trabajo diferentes, el establecer horarios de entrada diferentes, el plantear, por ejemplo, fomentar siempre lo que es el trabajo a distancia o que las reuniones no sean presenciales, el privilegiar que los grupos se mantengan estables y no hacer movimiento de grupos de trabajo para un tema de la trazabilidad. Es distinto si yo siempre trabajo con 4 personas, así es que yo estoy permanentemente rotando en equipos de trabajo. Y bueno, las medidas de protección personal, como son los elementos de protección personal, hoy en día lo más relevante, todos sabemos, es el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, el que las toallas sean desechables y no sean toallas reutilizables, el alcohol gel y que existen obviamente que otras medidas de protección personal según la labor que yo realizo. Estas medidas que son las básicas son distintas si es que yo estoy en el ámbito de la salud, por ejemplo, si estoy en el ámbito de la atención al cliente, a si es que yo estoy, por ejemplo, trabajando en una oficina con otro tipo de condiciones o en un ambiente que está más protegido. Priorizar la salud mental. Bueno, la salud mental es un tema que es fundamental en toda esta materia. Hemos estado viviendo, y ahí yo partí con esto, hemos estado viendo un proceso y una etapa de nuestra vida de profunda angustia. Y esta profunda angustia tiene que ver con temas que son muy concretos y que dicen tanto que ver con temas sanitarios como con temas laborales.
Cuando yo veo que al lado mío hay gente que está quedando sin trabajo y no está pudiendo encontrar trabajo, cuando yo veo que al lado mío hay personas que están viendo reducidos sus ingresos, independiente que yo no esté viviendo esa situación, la preocupación es muy alta, porque las personas sienten que esto les podría pasar o se preocupan respecto de los otros. El tema sanitario, el preocuparme de si yo puedo contagiar a alguien a quien yo quiero, el problema de qué pasa si es que yo me contagio, hace que sea muy difícil y que esta salud mental esté en este momento muy vulnerable. Y es por eso que es fundamental establecer espacios de diálogo permanente y de comunicación efectiva, en que las personas puedan transmitir estos temores, que puedan tener, en la medida de lo posible, una contención. Sabemos que no podemos darle respuesta a todo y sabemos que no podemos dar garantía de todo, pero es muy distinto tener un espacio de diálogo en que la otra persona sepa que yo también estoy preocupada por las mismas cosas y que estamos trabajando en la misma línea, que sentirme que estoy solo y que tengo que enfrentar esta angustia de manera individual. El trabajo a distancia, todos quienes hemos estado desarrollando el trabajo a distancia, nos ha involucrado también otros temas, que es el tema de estar desarrollando trabajos en condiciones que no son las más adecuadas, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo un trabajo a distancia en el cual yo estoy sola en mi casa, que la banda de internet es solo para mí, que cuando yo lo estoy compartiendo al mismo tiempo con 4 o 5 personas más, en las cuales todos al mismo tiempo tienen que estar conectados sus respectivos Zoom o tienen que estar haciendo sus respectivas funciones, que para cada uno de ellos es tan relevante lo que está haciendo como para el otro. Y por lo tanto, el que yo tenga problemas en la conexión en la mitad de una reunión, que puede ser muy relevante, y que además yo tengo ya este temor respecto de este tema laboral, que yo ya se lo he señalado, chuta, puede generar una angustia que sea muchísimo mayor. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que algún hijo nos ha interrumpido en la mitad de una actividad? A mí me pasó en una sesión del Congreso, que mis niños, una de mis chiquititas, fue a reclamar que por qué yo no iba a almorzar si estaba en la casa con ellos y que era colmo que los dejara botados, incluso cuando estaba en la casa. Cuando se enteró todo el resto de la audiencia respecto a este tema, y por cierto que a uno le genera cierta angustia independiente que uno trate de tomárselo a la broma en ese minuto. Pero estamos viviendo esto. Y solo en la medida en que yo le doy importancia, que yo realmente lo relevo, esta angustia baja y baja inmediatamente. Y acá hay cosas que son súper relevantes. Uno, evaluar las cargas de trabajo, porque estamos en un momento que es difícil. Muchas personas, por temor a perder su trabajo, puede ser que quieran asumir mayores cargas y esto acá a la larga puede traer problemas. Y además que siempre pasa a los freeriders, que hay algunos que asumen más que otros y eso también genera problemas al interior de los equipos de trabajo. Lo segundo, cumplir y garantizar el derecho a la desconexión. Esto es bien relevante porque uno de repente manda correos electrónicos para que no se le vaya a olvidar algo, cuando en verdad la señal que le está dando a la persona que lo está recibiendo es que uno quiere una respuesta inmediata. Todos quienes tenemos funciones de liderazgo tenemos que ser súper cuidadosos con esto. Y también respecto de nosotros mismos, hacernos garantizar y cumplir el tiempo de desconexión, porque si estamos todos reventados no vamos a poder cumplir y no vamos a poder entregar lo mejor de nosotros en un momento en que realmente lo necesitamos. Y esta priorización de la salud mental entonces es algo que es bien general y que tiene y aborda temas que no son solamente laborales, pero que es súper importante hacerse cargo porque realmente pueden hacer la diferencia. Colaborar en la trazabilidad es súper importante si vamos a volver a retomar las funciones, que podamos identificar tempranamente si es que vuelven a haber focos de contagio. Y para esto tenemos que estar permanentemente implementando sistemas de detección temprana de las personas que tengan ciertos síntomas, y por eso el control de la temperatura y por eso las mini encuestas son tan importantes, pero también el poder hacer una trazabilidad oportuna. Y esto implica entonces que a lo que yo les decía, no modifiquemos tanto los grupos de trabajo, mantengamos siempre registros de quién entró y quién salió, porque si yo tengo estos registros muy bien hechos, yo voy a poder identificar rápidamente la trazabilidad, al menos en el lugar de trabajo. Y esto nos va a permitir poder cumplir con esta estrategia nacional, que es el testeo, trazabilidad
y aislamiento. Es fundamental el rol que nosotros podemos cumplir. Y el último paso, que la verdad que es el último entre comillas, porque es un paso que es permanente, es evaluar y actualizar. Es necesario que permanentemente esté evaluando las medidas que se han adoptado. Y que estas medidas no solo las evalúe yo, sino que también tengamos una evaluación que sea muy compartida con los comités paritarios, con los sindicatos, con los expertos en prevención, con el organismo administrador, para que podamos tener todos los puntos de vista. Si finalmente quien tiene que tomar la decisión siempre va a ser la jefatura, pero es distinto cuando uno ha oído todos los puntos de vista, todas las opiniones, a cuando uno lo hace solo. Y cuando yo hago una evaluación permanente, estoy en condiciones de adoptar modificaciones a tiempo. En cambio, si la evaluación es tardía, ya tengo que enmendar y es muchísimo más difícil. Y por lo tanto, esta evaluación permanente nos va a permitir ir actualizando nuestros programas, nuestros planes al interior del lugar de trabajo, potenciar aquellas áreas que han sido exitosas y corregir a tiempo aquellas que han demostrado ciertas debilidades. Y las exitosas compartámoslas, porque la verdad es que necesitamos poder conocer y poder tener experiencia positiva en esta materia para que todos los lugares de trabajo puedan tener un sistema muchísimo más virtuoso de protección a sus trabajadores. Este es el paso a paso. Pero el paso a paso, que es la información, que es la que ustedes tienen que conocer, pero teníamos otros dos elementos más que eran los que queríamos entregar. Y dicen de relación con la fiscalización. Bueno, la fiscalización que va a realizarla la Dirección del Trabajo, que también la realiza la Seremi de Salud, y que es muy importante, la van a realizar en base al mismo formulario, que es un formulario que ustedes van a conocer porque va a estar en nuestra página web, que también se los voy a comentar más adelante, y que específicamente va a fiscalizar 4 ámbitos. Medidas de higiene en los lugares de trabajo y ambientes comunes, medidas de protección colectivas de señalización, evaluación de riesgo y procedimientos de trabajo seguro y preventivo, y procedimientos de trabajo seguro para casos confirmados COVID-19 o casos de contacto estrecho. Estos 4 elementos que van a ser los fiscalizados, ustedes van a encontrar dentro de nuestra página web qué es lo que se va a fiscalizar, cuáles son el protocolo de fiscalización, y además van a tener la posibilidad de acceder a documentos, los cuales van a poder ver ustedes, hacer una pauta de evaluación respecto de esto, y por lo tanto ver si están cumpliendo o no están cumpliendo, a fines de que en caso de una fiscalización ustedes tengan la seguridad respecto a estas materias. Todo esto va a estar, y yo se los voy a mostrar en un minuto. En cuanto al rol de los organismos administradores de la Ley 16.744, bueno, más conocido como las mutualidades y el ISL, es fundamental el rol de ellos y ustedes tienen que apoyarse en ellos. Aquí ellos los van a ayudar a ustedes a identificar los riesgos, siempre les han prestado asesoría en lo que es la redacción del reglamento interno de higiene y seguridad. En este momento, en materia de COVID, puede ser que sea fundamental que se incorporen materias que digan relación con esto, y por lo tanto tienen que ustedes estar permanentemente haciendo estas modificaciones. El reglamento supuestamente es conocido por todos los trabajadores, entonces un instrumento que tiene una buena finalidad para esto de la difusión. Ellos les pueden asesorar sobre medidas organizacionales, administrativas o de ingeniería, en todo lo que dice relación con el plan de trabajo seguro, que es lo que vamos a fiscalizar la Dirección del Trabajo. En este plan bipartito con Comité Paritario de Higiene y Seguridad, nosotros tenemos dentro de los comités paritarios una excelente instancia de diálogo social que hay que potenciarla. El trabajo de los comités paritarios es fundamental en estos momentos y siempre, y es importante que aprovechemos para potenciar lo que hacen. Bueno, ustedes saben, el sistema de gestión de riesgo en todas aquellas empresas que están en régimen de subcontratación y tienen más de 50 trabajadores, así como el rol del Departamento de Prevención, todo lo que dice relación con informar y capacitar a los trabajadores, pero sobre todo en estas materias, todo lo que es el protocolo de actuación frente a sospechas de posible contagio y al monitoreo.
Finalmente, como plan de trabajo, nosotros les queremos comentar que de aquí al lunes, en la página que les voy a mostrar inmediatamente, van a ver instrumentos que para ustedes van a ser muy importantes. En primer lugar, van a poder conocer cuál va a ser el formulario único de fiscalización. Este va a ser el documento con el cual se va a fiscalizar. Lo que nosotros queremos, al que ustedes los conozcan, es que nosotros queremos de verdad que tengamos un trabajo colaborativo entre el gobierno y el sector privado en esta materia y que se adopten las medidas de manera consciente y previa para que esto acá sea seguro. Aquí a nosotros no nos interesa andar pillando, a nosotros lo que nos interesa es que las empresas sepan lo que tienen que hacer y es por eso que estamos entregando la información. Se va a subir también 2 fichas con recomendaciones sectoriales para 2 actividades productivas que tienen muchas dudas y nosotros creemos que hay que darle un foco especial, independiente de que cada una tiene sus particularidades y ahí los organismos administradores les van a poder dar más información, pero lo que es la actividad del comercio y lo que es la actividad de la construcción tienen ciertas particularidades que hacen que sean importantes tener fichas sencillas con recomendaciones sectoriales, además obviamente el trabajo que tienen que hacer con sus organismos administradores. Un modelo de plan de prevención para las empresas. Este acá es prácticamente una planilla que ustedes van a poder acceder y van a poder ir según qué categorías se van aplicando, poder ir avanzando y tomando aquellos temas que sí tienen y que no. Por ejemplo, una empresa con más de 25 trabajadores tiene que tener comité paritario. Si tiene menos, se elimina todo lo que dice relación con los comités paritarios y se plantea cómo debe seguirse, sobre todo en materias tan importantes en las cuales va a tener que a lo mejor tener más apoyo del organismo administrador o del sindicato para toda la implementación de estas funciones. No es lo mismo tener departamento de prevención de riesgo que no tenerlo, y entonces este modelo de plan de prevención lo voy a poder adaptar de manera muy intuitiva a mi lugar de trabajo, también reconociendo las particularidades de la actividad que se manifiesta. Y finalmente un kit de señalética. Nosotros vamos a entregar, y también esto se va a subir de aquí al día lunes, la señalética tipo que deben ustedes tener y que ustedes pueden eventualmente hacer la propia. Pero este es el contenido mínimo que debe tener y esta es la información que debe estar. Cumpliendo con este contenido mínimo, yo la puedo ponerla según los colores de mi empresa, agregarle al corpóreo de mi empresa, cada uno va a poder absolutamente apropiarse de ella, pero manteniendo la información y lo que nosotros necesitamos que los trabajadores y los terceros tengan claro al momento de entrar a fin de poder asegurar su seguridad y su salud. Y ahora voy a ir al link para que ustedes lo conozcan. ¿Dónde lo tenemos aquí? ¿Se ve el link? No hay voces. Se ve, ministra. Perfecto. Entonces, bueno, paso a paso laboral, este es el link. Ustedes ven que tenemos una página de inicio, hay información destinada al trabajador, al empleador, preguntas frecuentes, que la verdad que esta ha sido una de los hits dentro del sistema, porque de repente hay cosas así súper puntuales. Nos preguntaban en los centros comerciales, el alcohol gel tiene que estar adentro de cada establecimiento, tiene que también estar cerca de las escaleras mecánicas, por ejemplo. Esos son temas que son súper concretos y que los tenemos aquí de disposición. Los protocolos que son descargables, documentos y la información. Y uno entonces, por ejemplo, si va primero al infórmate y uno pincha, uno tiene aquí los documentos descargables, porque claro, cuando yo les hablaba del protocolo nacional modo COVID de vida, ustedes me podrían decir dónde encuentro esto, y entonces acá uno llega y pincha y está la información. Y de esa manera, entonces, nosotros podemos ir yendo a cada uno de ellos. Tenemos también acá el material del organismo administrador de cada una de las entidades. Podemos pasar, por ejemplo, a lo que dice relación, cualquiera de las partes, por ejemplo, socializa y capacita, lo que hemos hablado acá, cosa que ustedes tengan esta información, y de esa manera, entonces, ir pudiendo acceder de manera súper intuitiva, súper fácil a toda la información que yo les he entregado.
formación para el trabajador, qué medidas de higiene tengo que adoptar, qué debo hacer si tengo síntomas, con las respuestas a cada una de ellas, y lo mismo para el empleador, qué obligaciones tengo como empleador en este plan paso a paso laboral, se despliega cuál es ella, y lo podemos hacer con cada uno de ellos, y luego tenemos la sección de preguntas frecuentes. ¿Qué pasa con las medidas de seguridad en las empresas subcontratadas? Una pregunta que ha salido de forma bastante reiterada, y entonces una respuesta muy concreta a la pregunta que se ha hecho. Y bueno, tenemos acá la guía de autocuidado, que ustedes la pueden descargar, y como yo les decía, es muy intuitiva, y directrices para una mejor salud mental en los trabajadores, que es un tema muy relevante y que nos está haciendo un tema que es bastante transversal a lo largo de todo el país. Y eso es, espero no haberme alargado mucho, lo que tengo para compartir con ustedes esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias por su presentación. Tenemos preguntas del público que ya están llegando. Tenemos, por ejemplo, una pregunta que acá nos hacen, es que en el plan, claro, se está hablando del derecho de desconexión, y hay una que pregunta entonces, ¿qué se recomienda para aquellas personas que trabajan con el artículo 22 de exención horaria? Que la gente en general con el teletrabajo hoy dice estar trabajando más que antes. ¿Qué ocurre en esos casos? A ver, en materia de teletrabajo, nosotros tenemos dos alternativas. O se respeta exactamente la misma jornada que yo tenía en mi lugar de trabajo, y eso quiere decir entonces que yo entro a una determinada hora, salgo a una determinada hora y tengo mi horario de colación, o yo puedo optar por esta sin tener jornada, ¿no es cierto? Y la desconexión implica que yo tengo que garantizar al menos tener 12 horas de desconexión absoluta de mi lugar de trabajo. Y eso de ahí entonces va a ser que si es que yo mi primera conexión fue a las 9 de la mañana, yo contabilizo estas 12 horas, y ahí yo no tengo un periodo absoluto de 12 horas de desconexión. Y aquí estamos en una situación que también hay que entender de este trabajo a distancia, que es bastante distinto a lo que serían tiempos normales. Y nos hemos ido adaptando. Esto acá, súper concretamente, nosotros cuando partimos con la pandemia, según los datos del INE, teníamos aproximadamente un 1,3% de los trabajadores haciendo trabajo a distancia. Hoy en día esa cifra sea más que multiplicado, de una manera pero absolutamente exponencial. Y eso implica también que muchas personas no tenían todas las condiciones previas. Entonces, tenemos que ir adaptándonos para poder ir alcanzando lo que corresponde. Pero en materia de desconexión, son estas 12 horas garantizadas, o tener y respetar exactamente la misma jornada que yo tenía en mi lugar de trabajo, con un horario de entrada y un horario de salida y un horario de colación establecido. Perfecto. Ministra, tenemos otra pregunta que es del gerente de desarrollo de personas de Copeuch, de Óscar Pontillo. Nos pregunta, bueno, le manda un saludo, agradece la instancia y dice: ministra, tengo la impresión que ha faltado un mensaje más claro a las empresas grandes y medianas que han funcionado de buena manera con el trabajo a distancia, de graduar o desfasar el retorno a las oficinas en esta etapa de transición del plan paso a paso. ¿Qué nos podría decir o solicitar a las empresas al respecto? A ver, yo ahora hice una presentación en la cual traté de ser concisa, ¿ya? Pero hay un protocolo que ustedes lo pueden descargar, y que justamente en el paso de organización de estas medidas que son de ingeniería, o que eran administrativas, o que eran de protección personal, hay una de ellas que dice: priorice, y yo lo señalé, priorice el trabajo a distancia, priorice las reuniones a distancia. Muy honestamente, la efectividad que tienen hoy en día este tipo de instancia a través de Zoom, que no es necesario trasladarse, que no es necesario tomar transporte para poder llegar y poder conectarnos y tener esta posibilidad de intercambio, es sumamente rica. Entonces, se está planteando, está dentro del protocolo, que todas aquellas funciones que se pueden seguir haciendo a distancia, prioricémoslas y no hagamos que sean presenciales, justamente porque lo que tenemos que evitar es, y tenemos que tratar de mantener, es el distanciamiento social. Y en esta materia es súper relevante que sobre todo identifiquemos cuáles son los grupos de riesgo.
y que prioricemos el trabajo a distancia respecto, por ejemplo, de ellos. Si tenemos un equipo de trabajo y necesitamos que al menos un par estén de vuelta en la oficina, tratemos que ese par no sean personas en situación de riesgo, ya sea porque conviven con alguien en una situación de riesgo o porque tengan un riesgo ellos en sí mismos. Perfecto. Acá hay varias preguntas que están haciendo básicamente lo mismo, quieren saber lo mismo, que es si acaso está permitido que el empleador exija la realización de exámenes y o que se presenten certificados médicos previo al reinicio de las labores presenciales en cualquier empresa. A ver, no existe y no se puede por ahora exigir ciertos exámenes, ¿ya? Pero es súper importante que esto es parte del trabajo que uno puede hacer al interior del lugar de trabajo. Y cuando uno hace un trabajo que es colaborativo, cuando el sindicato dice, sabes que esto es súper relevante, el comité paritario señala que esto es importante, nosotros nos vamos a sentir mucho más seguros si es que mi empresa es proactiva en esta materia, entonces puede ser parte del programa. Y por eso es tan importante esto que tiene que ver también con estas relaciones. Ahora, en el único caso en el que sí es obligatorio es en el caso de 3 obras de construcción piloto que se están desarrollando en 3 comunas, que son comunas que están en transición, pero cuyos trabajadores vienen de comunas en cuarentena, que se autorizaron de manera muy expresa, y que lo que se busca es, a través de, primero, un test de PCR a los trabajadores, garantizar que no están contagiados, se les lleva y se les trae en transporte privado, se toman todas las medidas de prevención en el lugar de trabajo y luego semana a semana se siguen haciendo estos chequeos para poder como experiencia piloto ver si se pueden reabrir ciertas actividades que son de mucho contacto, ¿no es cierto? Por una parte, y respecto a trabajadores que están en zona de cuarentena. Esos son los únicos casos que se han autorizado con examen obligatorio. Perfecto. Están llegando muchas preguntas, le agradecemos al público el nivel de interés. Y acá hay otra pregunta más que también nos están haciendo, que es si acaso las medidas incluidas en el paso a paso laboral en esta hoja de ruta son solo recomendaciones o si acaso son obligatorias. Y hay otra que se relaciona, que también pregunta si acaso hay algún tipo de sanción que vaya de la mano si es que se incumple. A ver, lo primero que hay que entender es que existe un artículo en el Código del Trabajo, que es el 184, que es un artículo que establece que el empleador es el responsable de garantizar de manera efectiva la seguridad, la salud de todos sus trabajadores y la vida. Y por lo tanto, en caso de que no se esté garantizando esto, hay una responsabilidad que es legal. Al mismo tiempo, se les entregó a ustedes y se les mostró todo lo que dice relación con los ámbitos de fiscalización, que por lo tanto se debe contar con estos protocolos. Y se señaló cuáles eran las medidas que debían de adoptarse de todas maneras. Obviamente que no entré en detalle y ustedes lo van a poder descargar de la página web. Tal como les señalé, entre el día de hoy y el día lunes van a estar absolutamente todos estos documentos en línea, que lo estamos sobre todo es porque no es que estén listos, pero es que hemos hecho un trabajo súper importante de simplificar el lenguaje y hacerlo lo más amigables posible, porque no sacamos nada teniendo un protocolo que esté escrito para que tenga que interpretarlo un técnico de la NASA. Entonces, estamos tratando de hacerlo lo más sencillo posible, lo más aterrizado posible, pero eso va a estar. Y entonces todo eso sí es fiscalizable. O sea, no se puede poner en riesgo la vida, la salud y la seguridad de los trabajadores. Y por lo tanto, estas medidas se deben de adoptar y se deben hacer de esta manera. Se debe tener los implementos de protección personal, se debe garantizar el distanciamiento social y todas estas cosas que son súper relevantes. Y por último, a mí me gustaría aprovechar la oportunidad, ya como ustedes vieron en nuestra página tenemos esta sección de preguntas frecuentes, me encantaría, si no solo las puedo contestar acá, sino que además, las que no alcancemos a contestar, me las pueden hacer llegar, porque así podemos enriquecer esta página, que la idea es que la vayamos complementando permanentemente, y porque hoy día surge cierto tipo de preguntas, pero puede ser que el día martes o el día miércoles estemos con otra, y podemos de esa manera ir afinando y podemos ir, tal como señala el paso a paso, evaluando y adecuando permanentemente también lo que nosotros estamos haciendo. Perfecto. Ministra, sabemos de su agenda, sabemos, le agradecemos mucho el tiempo que nos ha podido disponer, especialmente a toda la gente que está viendo, que siguen enviando muchas preguntas.
le digo a toda esta gente que vamos a seguir conversando al respecto. Tenemos muy buen panel en el cual vamos a analizar y vamos a conversar y vamos a seguir resolviendo temas respecto a este retorno seguro. Así que, ministra, le damos muchas gracias por su presentación y por haber estado acá junto a nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Que me da mucha lata no poder quedarme a toda la exposición. Me habría encantado oír los comentarios. Y la verdad es que los hago hacerse parte de esto. Esto es súper importante. Nos estamos jugando algo que realmente es importante, que es la reapertura, la reactivación, con toda la protección, con toda la seguridad, poniendo a la persona humana en el centro. Y la verdad es que si hacemos las cosas bien, va a ser súper beneficioso para todos. Y esto acá yo creo que insistir, el tema de la salud mental, el estrés al que hemos estado todos nosotros expuestos durante estos últimos 5 meses ha sido algo bien brutal. Y de verdad nos necesitamos todos para poder salir. Y esta forma es la única a hacerlo, que es todos juntos. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias. Y les recordamos, paso a paso laboral.cl, como la ministra comentaba, nosotros como todo este grupo de preguntas que tenemos, se las vamos a hacer llegar también a ustedes, y ahora vamos a aprovechar de conversar también con el panel. Ya están viendo en pantalla el número WhatsApp, pueden seguir enviando sus preguntas, sus comentarios, los vamos a ir analizando, y vamos a seguir conversando acá en este evento que nos permite abordar este tema tan esencial. Vamos a presentar ahora al panel. Como verán, estamos junto a Susana Jiménez, que es vicepresidenta de la SOFOFA. Ella es ingeniera comercial y máster en economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Junto con su rol en SOFOFA, ella también es directora de Banco Estado. Además fue ministra de Energía del actual gobierno del presidente Sebastián Piñera, economista también en Libertad y Desarrollo y en la División de Estudios del Banco de Chile. Además ha estado en distintas consultoras y entre otros cargos más. Bienvenida, Susana. Muchas gracias por estar acá. Estás con el micrófono en silencio, Susana. Pero sabemos que quiere... Perfecto, muy buenos días. Muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias. También, como ven, está en pantalla junto a nosotros George Lever. Él es gerente de estudio de la Cámara de Comercio de Santiago. George está en su esquina inferior derecha. Él es economista de la Universidad de Chile y junto con su cargo recién nombrado, es también director de Centro de Estudios de Economía Digital, también de la misma Cámara de Comercio de Santiago. También él es miembro del Consejo Consultivo del Centro de Estudios de Política Comercial de la Universidad de Chile. Bienvenido, George. Muy buenos días, muchas gracias, Boris. Susana, buenos días, ¿cómo están? Y buenos días. Y también está junto a nosotros, justo debajo mío, como verán, Eduardo Valente. Él es socio líder de consultoría de EY e ingeniero civil de la Universidad de Uberlândia en Brasil y MBA del Sao Paulo School of Business Administration. Actualmente es socio líder de consultoría en EY y socio líder también de energía y minería. Además es miembro del directorio de la Cámara Chileno-Alemana y consejero de Endeavor en Chile. Buenos días, Eduardo. Buenos días a todos. Muchas gracias por eso. Miren, hoy ha llegado una cantidad de preguntas, ha sido bastante el interés que tenemos, y quiero partir muy rápido con una pregunta muy precisa y directamente a ti, Susana, sobre cómo se preparan las empresas, cómo lo ven ustedes desde la SOFOFA, para prepararse con los diferentes stakeholders, con las diferentes personas que son parte de una empresa, sabiendo que este virus tiene bastante tiempo mientras no se encuentre una vacuna que lo pueda resolver. Así es, efectivamente ha habido una actividad muy proactiva, digamos, desde la empresa para poder ir levantando protocolos, como decía la ministra, evaluar, actualizar y compartir experiencia. Y eso es precisamente lo que se ha estado haciendo, no solo a través de la CPC, en que están las distintas ramas, sino que también internamente en SOFOFA se ha realizado un trabajo bien interesante. Se congregó más de una veintena de gerentes de recursos humanos, y lo que se buscó hacer fue justamente ver qué políticas y protocolos se están tomando y que puedan ser replicables en la medida de lo posible. No todas las empresas tienen los mismos niveles de volumen, de trabajadores, de recursos, pero ciertamente hay muchas de estas prácticas que se pueden implementar. Y en ese sentido se hizo bastante coincidente con lo que contaba la ministra, distintas medidas primero de prevención,
que obviamente tienen que ver con la salud y el higiene, con medidas de autocuidado, la ministra lo decía, el lavado de manos, las mascarillas, pero también con procesos de simulacro, de cuestionamientos, de cuestionarios, perdón, permanentes epidemiológicos, porque acá hay que pensar que el virus va a quedar entre nosotros por un tiempo, hasta que haya vacunas masivas, como tú muy bien decías, Boris, y por lo tanto hay que ir viendo cómo poder compatibilizar las dos cosas que son fundamentales para la empresa: salud del trabajador y la continuidad operacional. Entonces, todas las medidas mencionadas, el control de temperatura al ingreso, la sanitización, el distanciamiento social dentro de las empresas y las industrias, el traslado, por ejemplo, también es un gran tema en la medida de lo posible, poder tener transporte privado y minimizar entonces el uso de transporte público, son parte de estas medidas de prevención, como también evidentemente privilegiar el teletrabajo y proteger ciertamente a los trabajadores que son de alto riesgo. Pero además hay medidas de acompañamiento que yo creo que es muy importante conocer justamente el estado de los trabajadores y prestarles un apoyo psicológico virtual, porque efectivamente hemos visto que esta cuarentena, este confinamiento tiene efectos y por lo tanto hay que hacer un acompañamiento a esas personas, también prestándoles servicios adicionales, plataformas web con apoyo integral, capacitaciones virtuales y una comunicación permanente. Y por último también dos temas más: gestión de los casos confirmados, sin lugar a dudas, hay que apoyar en ese proceso de trazabilidad para que, en este caso es bien importante decir, acá hay total alineamiento entre el interés de las empresas, de los trabajadores y del gobierno, de que este retorno sea seguro para todos y sea permanente y no tengamos retroceso con rebrotes del virus que nos hagan volver al confinamiento. Y por último, obviamente, ir adaptándose a este nuevo escenario. Hay desafíos de futuro, yo creo que muchos de esos ya los hemos vivido a través de todo lo que es la transformación digital, moverse hacia un sistema de teletrabajo más permanente en la medida de lo posible y sin lugar a dudas tener planes de contingencia para dar continuidad operacional en estas circunstancias y las que puedan venir más adelante. Yo creo que esto ha sido un proceso de aprendizaje bien importante. Perfecto, muchas gracias, Susana. Y dentro de todo el plan que se ha ido conversando, dentro de todo lo que se ha ido hablando, tengo una de las preguntas también que nos estaba llegando del público sobre el uso de la tecnología para poder apoyar un retorno seguro. Y ahí justamente esta pregunta te están haciendo a ti, Eduardo, sobre cómo puede el uso de la tecnología apoyar este retorno seguro. ¿Qué ejemplos de éxito se pueden mencionar al respecto? No, gracias, Boris. La verdad es que durante la presentación de la ministra, claramente los 7 pasos muestra lo que tenemos que hacer, desde informarnos, organizarnos, socializar, adaptar, implementar, priorizar la salud de la gente y de alguna manera colaborar también con la trazabilidad y actuar, ¿no? Y nosotros desde el inicio de la pandemia hemos invertido mucho en cómo la tecnología nos puede ayudar a mantener la seguridad de las personas y de alguna manera apoyar también a la continuidad operacional de las empresas, ¿no? Al inicio de la pandemia trabajamos con el MIT, por ejemplo, desarrollamos una app que hace la trazabilidad de las personas que bajan al app y la disponibilizamos de manera gratuita a varios gobiernos, incluso el de Chile y otros países de la región y Estados Unidos también. Hemos trabajado con el Ministerio de Salud, donde desarrollamos una plataforma de telemedicina para que la persona pudiera de alguna manera conectarse con la instancia médica para conversar, sanar sus dudas. Y específicamente ahora, en el plan que comentó ministra, nosotros hemos implementado una plataforma que se llama compromisocovid.org, donde juntamente con la Mutual de Seguridad, con Cura Biotech y con EY, hemos estado montando una tecnología que soporta el retorno seguro de las empresas, siempre poniendo las personas en el centro. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de prevención, ¿no? Tenemos una aplicación donde las personas pueden contestar algunas preguntas, hacer un autodiagnóstico.
pueden pedir autorización para, por ejemplo, ir a una reunión con cliente o a una reunión interna dentro de las oficinas. En todo lo que es la parte de testeo, la empresa chilena Cura Biotech logró hacer un test tipo PCR que tiene resultados muy rápidos, muy eficientes y de bajo costo, permitiendo así que las empresas puedan de alguna manera hacer testeo masivo. Y obviamente la parte más importante es la trazabilidad, ¿no?, que hemos conversado. Y la trazabilidad, recientemente nosotros lanzamos una tecnología que es una pulsera que nos ayuda, por ejemplo, a avisar al empleado de que estoy muy cerca de alguien. Por ejemplo, si tengo 2 empleados con la pulsera y los 2 no están respetando el distanciamiento social y se acerca más allá de, por ejemplo, 1 metro, la pulsera vibra y les da un sonido para avisar que no estoy respetando el distanciamiento social. Y este dato que tengo de este momento donde estuvimos los 2 demasiado cerca, lo puedo gestionar, ¿no? Y en el cuarto paso, que es la gestión del aislamiento, la gestión de que cuando tengo una persona confirmada con COVID, rápidamente puedo saber con quién estuvo esta persona y actuar de manera preventiva, ¿no?, avisando a las otras personas que tuvieron cerca de esta persona para que también vaya a hacer el test, ¿no? Y de alguna manera ir aislando en menor cantidad, ¿no? Porque uno de los problemas que hemos visto es, por ejemplo, un departamento que trabaja 150 personas, ¿no? Si una persona es confirmada con el COVID, tengo que aislar a las 150 personas. Pero si tengo una tecnología de esta que es de verdad bastante simples, ¿no?, la puedo aislar solamente a la persona que no respetaron el distanciamiento social, ¿no? Y hay muchas otras tecnologías hoy día, por ejemplo, las cámaras en los centros comerciales que miden la temperatura, no necesito tener ningún contacto físico. También con el uso de Video Analytics puedo ver, por ejemplo, dentro de un mall, si las personas se están respetando el distanciamiento social, ¿no?, si las personas se están usando mascarillas. Entonces, hoy día hay muchas formas de que la tecnología puede apoyar a un retorno seguro. Bueno, invito a todos también a entrar en la página web compromisocovid.org y ahí hay mucha información de cómo estas etapas de prevención, de testeo, trazabilidad y de gestión de aislamiento pueden ser ejecutadas a través de las tecnologías que hoy tenemos acá en Chile. Genial, muchas gracias, Eduardo. Acá tenemos, bueno, esta explicación de cómo puede la tecnología ayudar en esto. Y también tenemos una pregunta para George, en la que se pregunta a largo plazo. ¿Es mejor volver ahora para reactivar la economía, lo que se están haciendo con estos de retorno? O, por ejemplo, resistir en confinamiento para cuidar a toda costa la salud de las personas. ¿Cómo es el equilibrio básicamente entre volver y el impacto que puede generar esto en la economía? George. Sí, bueno, el equilibrio yo creo que tiene que ver con la forma en que logramos ir aprendiendo de este proceso, un proceso donde el aprendizaje es permanente. De hecho, ahí en el paso 7 me parece que mencionó la ministra, está este tema de evaluar y ir ajustando, ¿no es cierto? Yo creo que hay que partir de la base de que un escenario de confinamiento, es decir, una cuarentena total, como la que hemos vivido en algunas áreas geográficas, es un escenario extraordinario al cual nadie está habituado. Es decir, no tenemos experiencia propia que nos pueda indicar qué ocurre, ni tampoco externa, porque la experiencia externa que tenemos es lo que va pasando con un par de meses de desfase en el hemisferio norte, básicamente, ¿verdad? Y un poco antes en el caso de China y un par de países más. Hay que pensar que un confinamiento tiene un proceso de agotamiento natural en el sentido de los factores psicológicos, por ejemplo, que mencionaba la ministra. Uno podría decir en teoría, si para que desaparezca el contagio, para que haya 0 contagiados, se requiere, no sé, una cuarentena de, voy a decir cualquier cifra, 8 meses, eso hay que contrastarlo, bueno, con las variables que tú acabas de mencionar, de hecho, con variables económicas, por supuesto, de empleo, pero también hay que contrastarlo con la realidad o con la viabilidad sociológica y psicológica de que eso ocurra.
Mientras más largo sea ese confinamiento, el shock post-confinamiento va a ser más fuerte. O sea, de hecho, las comunas que han entrado a transición, hemos visto algunos comportamientos que llaman la atención y que han generado, de hecho, aglomeraciones por distintas actividades. Hemos visto flujos. De hecho, en otros países hay indicadores de movilidad que muestran que cuando entran a la fase de transición, los niveles de movilidad superan los que tenían antes de haber empezado el contagio, es decir, cuando estaban en situación normal. Y eso, claro, uno lo ve y dice, eso no puede ser, pero claro, hay que tenerlo presente, es una variable a considerar. Entonces, en definitiva, yo creo que se agota el recurso cuarentena, es decir, hay un momento en el cual hay que compatibilizar eso con todos estos factores que estoy diciendo, y por lo tanto, el mejor escenario que uno puede percibir es un escenario de retorno seguro y paulatino. Evidentemente, desde el punto de vista regulatorio, no se puede definir explícitamente a nivel de cada actividad granular qué es lo que se puede y no se puede hacer, o discriminar entre actividades que pueden o no pueden retornar. Me refiero cuando uno ya pasa a esta gran primera barrera, que es, por ejemplo, no sé, restaurantes, cines no pueden funcionar, comercio puede funcionar, etcétera, ¿no es cierto? Actividades públicas, etcétera. Me refiero a servicios públicos. Lo importante es que en esa etapa se vaya tomando aprendizaje rápido, se vaya tomando aprendizaje de los otros países. Sabemos en los otros países, de hecho nos ha ido pasando lo que le ha ocurrido al hemisferio norte, sabemos que el rebrote ocurre y por lo tanto nuestra misión es minimizar ese rebrote. Pero esa es una misión, como decía la ministra, que es de todos. Es decir, el componente regulatorio es un componente que marca el gran escenario, raya la cancha en definitiva de cómo tiene que ser ese retorno, pero luego las empresas o las actividades económicas son las que tienen que definir modelos de autorregulación en términos de hacer un retorno controlado, paulatino, es decir, no podemos pretender volver a contar con el 100% de nuestra dotación en el lugar de trabajo, eso es irreal y es irresponsable, y también se requiere el aporte, digamos, de nosotros como ciudadanos, como personas, ¿no es cierto?, en términos de que adoptemos prácticas responsables. Yo creo que va a ser necesario que este paso a paso, que estos protocolos vayan siendo evaluados permanentemente. Por ejemplo, hoy día ya tenemos información respecto de qué tipo de actividades generan mayores aglomeraciones o por lo tanto se convierten en vectores de potencial contagio una vez que se abren nuevamente las puertas, y probablemente ese tipo de actividades van a tener que tener alguna forma de regulación especial que permita minimizar ese riesgo, en fin. Pero es muy importante lo que decía recién, o sea, la responsabilidad que tengan tanto los empleadores o los entes productivos, en definitiva, y los consumidores, va a ir marcando las posibilidades que tenemos de minimizar el riesgo de este rebrote y de maximizar la otra parte, que es maximizar ir activando sectores económicos que han estado en actividad prácticamente cero, ir recuperando una parte del enorme empleo que se ha perdido. Se han perdido 2 millones de puestos de trabajo desde marzo y eso es algo a lo que absolutamente no estamos habituados. Claro, efectivamente. Y también aprovechando, Susana, que también economista, básicamente entrar en esto mismo, el impacto que tiene, obviamente, la pandemia en la economía es bastante evidente, pero este equilibrio que mencionábamos y también tomando parte de lo que ha dicho George, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo tú ves tú esto? Bueno, yo comparto plenamente, esto ha sido la pandemia un golpe gigantesco a nivel internacional y ciertamente también en Chile. Eh, la crisis sanitaria de alguna manera está dando paso a una crisis social y económica bastante profunda. En términos internacionales hemos visto, efectivamente van cerca de 1 o 2 trimestres adelantados. China está empezando a recuperarse y ciertamente también los países de Europa, algo menos Estados Unidos, pero en la medida que se va desconfinando se va reactivando. Y en Chile lo que estamos viendo es una situación bien parecida. Hemos visto un impacto en la actividad económica muy fuerte. Estamos hablando de un segundo semestre y de un tercer trimestre que van a tener ambos caídas de la actividad de 2 dígitos y por lo tanto tenemos una proyección para este año que probablemente va a andar por una caída del 6%. Y eso tiene un correlato
humano, ¿ah? Y que precisamente tiene que ver con el nivel de empleo, con las pérdidas de empleo. Estamos en niveles de ocupación de hace 10 años atrás, con una cantidad de gente que ha sido acogida a la suspensión laboral o a la reducción de jornada que ya supera los 700.000 personas. Y por lo tanto, cuando miramos las tasas de desempleo, que el último dato disponible es el trimestre abril-junio, el INE dice 12,2%, pero todos sabemos que si a eso le agregamos parte de quienes están con suspensión laboral y que probablemente no vayan a retornar al trabajo, eh, y todo lo que es la reducción de la fuerza de trabajo, porque esas personas querrían buscar trabajo, pero no lo están haciendo porque están confinadas o por otras razones. La verdad es que estamos hablando ya de una tasa de desempleo que se acerca al 30%. Entonces, cuando vemos esta realidad, lo cierto es que necesitamos urgentemente un reimpulso a la actividad económica, porque hoy día se ha ido manejando muy bien el tema sanitario, a mi parecer. Se ha manejado bastante bien lo que es entrega de protección a las familias y a los trabajadores, que fue parte del acuerdo entre el gobierno y la oposición, pero ha habido, yo diría, algún retraso en todo lo que son medidas de reactivación. Y lo cierto es que los subsidios sirven en forma transitoria, son necesarios, era urgente. Sin embargo, la única forma de crear ingresos permanentes a través del empleo. Y para eso necesitamos reactivar la inversión, reactivar la actividad económica y con eso también la creación de empleo. Y ahí la verdad es que yo echo de menos un poco más de celeridad. Hubo muchas medidas que se acordaron dentro de este acuerdo que es de mediados de junio, pero que todavía están pendientes, como son, por ejemplo, todo lo que son los subsidios a contratación, todo lo que ya está en trámite, pero no se ha logrado aprobar todavía, incentivos a la inversión y a las pymes. Está pendiente todavía el apoyo también de acceso a créditos de las empresas de mayor tamaño, que generan la mayor cantidad de empleos formales, y por lo tanto, yo diría que este proceso en que nos vamos tomando medidas necesarias, sanitarias, para ir generando este paso a paso, son absolutamente necesarias, pero no es suficiente. Yo creo que también hay que poner en la balanza el costo social y de situación económica que está afectando a las familias y que tenemos que tenerlo a la vista. Y ahí yo comparto con George, esto es trabajo de todos, las empresas también tienen la obligación, como decía la ministra, del cuidado de sus trabajadores y por lo tanto de generar todos esos protocolos de cuidado para poder retomar la actividad con el resguardo de la salud y también dándole continuidad operacional a sus actividades. Perfecto. Muchas gracias, Susana. Acá hay unas preguntas que nos están llegando, hay mucha interacción. Le vamos a comentar a la gente que estas preguntas después se las vamos a enviar al Ministerio de Trabajo para que lo puedan, como la ministra también nos pidió. Acá hay una consulta sobre cuando se ve el plan laboral, se ve el plan paso a paso laboral, claro, está todo muy concentrado efectivamente en el lugar de trabajo, pero la persona tiene un tránsito, llega a la casa y puede ser que en su familia o en su hogar, otra persona haya salido y tal vez se haya podido contagiar. De aquí, Eduardo, la pregunta va un poco hacia ti al respecto. ¿Qué consejos se pueden dar en estos casos? Porque, claro, la persona sale de su casa, va a ir en transporte, va a tener un lugar de interacción, pero tal vez otro miembro de las personas que viven en ese hogar también se podría haber contagiado en algún lado. ¿Qué consejos dar en ese caso? Porque también impacta en el mundo laboral. Bueno, Boris, la verdad es seguir estrictamente las normas, ¿no? O los consejos que estamos recibiendo de distanciamiento social, de no entrar en aglomeración. Hemos visto que después de entrar en el paso 2 de transición, donde muchas comunas han salido casi como, ¿no?, masivamente a las calles, a los centros comerciales, a las tiendas, y esto obviamente no ayuda, ¿no? Obviamente entendible, estamos todos con muchas ganas de poder salir de las casas, de poder volver a una nueva normalidad, pero efectivamente las personas
tiene que de alguna manera también apoyarse, como digo la ministra, ¿no? Hay que colaborar con esto. Yo creo que es un trabajo de todos, no solo un trabajo del gobierno, de las empresas, pero un trabajo individual de todos, de poder de alguna manera respetar, usar mascarillas. Pero la verdad he visto buenas acciones también, ¿no? Nosotros estamos haciendo algunos trabajos en el centro de Santiago con el Ministerio de Hacienda y siempre que voy para allá veo todas las personas que están en las calles por algún motivo usando mascarillas, tratando de respetar los distanciamientos sociales y creo que un poco ahí también, ¿tá, Boris? De que las personas de alguna manera tienen que colaborar con esto, ¿no? Hay hoy día también la app de Ministerio de Salud que se puede bajar y pueden hacer el autodiagnóstico y se pueden comunicar. También creo que es otra buena alternativa de que las personas pueden de alguna manera apoyar en esto también. Perfecto, genial. Muchas gracias, Eduardo. Y esta misma pregunta sobre qué cosas se pueden hacer o cómo se está adaptando el comercio, también es una de las preguntas que están llegando, George, sobre cómo lo están haciendo. Básicamente en el comercio hay mucha interacción, hay mucha gente que va rotando en una empresa, claro, tal vez industrial, el mismo grupo de personas que están en un lugar, en un recinto. En cambio, en el comercio la rotación es muy alta. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo están preparando? Eso es parte de las dudas que estamos recibiendo. Bueno, el comercio ha desarrollado sus propios protocolos hace varios meses respecto de cómo iba a ser las buenas prácticas para este retorno. Y eso es lo que se ha estado implementando. Y esos protocolos y esas prácticas tienen mucho que ver con los elementos que mencionaba Susana hace un momento en la primera ronda, ¿no? Ella mencionó varias medidas que están incluidas dentro de esos protocolos que tienen que ver con distanciamiento. Estamos conscientes de que vamos a estar por un buen periodo en una economía del tipo de bajo contacto, ¿no es cierto? Y eso implica desarrollar muchos modelos que permitan habilitar ese bajo contacto. Lo hemos visto con mucha más evidencia, por ejemplo, en el caso del transporte, donde en algunos países se han tomado medidas para demarcar las zonas de separación de las personas, eliminando una parte de la densidad que tienen la infraestructura del transporte para provocar ese distanciamiento social necesario en una etapa que va a durar probablemente un tiempo bastante largo y algo de eso va a quedar, ¿no es cierto? En el caso del comercio hay personal administrativo, es decir, que funciona como sería una oficina que presta servicios cualquiera, ¿no es cierto? Hay una zona que tiene que ver con lo que está detrás del manejo de los productos, que es todo el área logística, ¿no es cierto? Que involucra por una parte personas trabajando en hacer el picking y la organización de los inventarios dentro de una bodega o de un gran almacén, pero también involucra luego tomar esos productos y ir a dejarlos a los hogares, por lo tanto involucra transporte, involucra entrega de un producto a un consumidor, ¿no es cierto? Y todo eso pueden ser potenciales vectores de riesgo y por lo tanto requieren de protocolos que se han ido desarrollando en cada una de esas áreas que yo te comentaba. Y finalmente están las salas de venta, que tú mencionabas recién, que es como la cara más visible del comercio, ¿no es cierto? Que es donde más potencial de aglomeración hay. Y es donde se interactúa más directamente con personas ajenas a la empresa, que en este caso que son los clientes, ¿no es cierto? Existen protocolos verticales para cada una de esas actividades, están basados básicamente en las buenas prácticas o en las normativas que han emanado de las mismas reparticiones públicas encargadas de generarlo, como los que mencionaba la ministra también en la primera parte, y por lo tanto, bueno, y en el caso de los empleadores en general, lo que mencionaba Eduardo también recién, existe una responsabilidad respecto de el antes y el después, digamos, del origen del trabajador con todo el proceso que implica el transporte, el retorno seguro a su hogar y luego las medidas de cuidado que tiene que tomar en el hogar. Eso también es responsabilidad, por supuesto, del trabajador, pero ese proceso lo tiene que guiar el empleador, no cabe duda, ¿no es cierto? Y quiero destacar, sí, lo que mencionaba la ministra respecto del enfoque fiscalizador que está privilegiando el ministerio, que me parece muy bien, o sea, esto como hacerse parte del proceso y no simplemente ir a fiscalizar, ir a tratar de pillar una empresa,
sino que en alguna falta, sino que ayudar a las empresas a que entiendan cómo tienen que comportarse, qué tipo de normas tienen que implementar. Ella mencionó el formulario único de fiscalización, que me parece extraordinario, porque uno de los grandes problemas que hemos tenido en esta primera etapa es que no existe ese instrumento en el caso de las fiscalizaciones que está haciendo, por ejemplo, la CDMI Salud, en conjunto en algunos casos con contingentes de la PDI, en algunos casos llegan contingentes de OS9, un local comercial, donde hablábamos de factores psicológicos. Bueno, eso es muy fuerte para los clientes y es muy fuerte para los mismos trabajadores de las empresas. Eso hay que tener mucho cuidado con eso. En algunos casos las fiscalizaciones han parecido más redadas que fiscalizaciones, perdón la palabra, pero eso es así, o sea, con estos contingentes que estoy mencionando. Entonces, y la normativa o el eje fiscalizador, este formulario único que va a implementar el Ministerio del Trabajo, en el caso del funcionamiento del comercio y el tipo de fiscalizaciones que ha recibido hasta ahora, no existe. Es decir, no existe un documento totalmente claro que comparta tanto el fiscalizador como el fiscalizado, de forma tal de que se sepa exactamente qué es lo que hay que cumplir. Yo creo que avanzar hacia allá es fundamental, porque eso deja en un escenario de incertidumbre a los fiscalizados, a los trabajadores y a las empresas, ¿no es cierto? Y a los clientes también, ¿no es cierto? Porque hay interacción con los clientes. Así que yo ahí celebro el enfoque que anunció la ministra que está implementando y que va a implementar el Ministerio del Trabajo, porque esa es la forma. O sea, ahí volvemos a lo que decíamos hace un momento, de que esto es una tarea de todos y todos tenemos que apoyarnos. Es aprendizaje para todos, lo que hay que corregir lo tenemos que ir corrigiendo los privados, nosotros como personas, y la fiscalización y los modelos regulatorios que vamos implementando, ¿no es cierto? Probablemente va a haber que retrotraer cierto tipo de medidas, eso va a ser duro, pero hay que tener muy buena información para hacerlo y hay que ser muy cuidadoso al momento de hacerlo para no afectar todos los otros equilibrios de lo que hemos estado hablando, partiendo nuevamente por el bienestar de las personas, ¿verdad? Perfecto, genial. Tenemos que ir cerrando, nos queda solamente una pregunta que es para todos y les pido que las vamos a responder en el menor tiempo posible, que sé que obviamente seguir, y que aquí de lo que hemos visto es importante seguir cada uno de los pasos, hacer todo de manera muy precisa, pero si tuviesen que destacar alguna medida o tuviesen que dejar algún mensaje de que efectivamente pueda generar la conciencia necesaria al respecto del tema que estamos conversando, ¿cuál sería, si tuviesen que buscar uno, que es parte de lo que nos están pidiendo aquí un par de personas? Me gustaría partir contigo, Susana. Mira, yo creo que si hay que elegir uno, son todos importantes, pero yo creo que el autocuidado es esencial. Es esencial para cuidarse uno mismo, pero también, como toda pandemia donde hay contagios, es la forma de cuidar a los que nos rodean. Y acá la pandemia ha demostrado lo importante que son las conductas individuales y su impacto sobre el entorno. Y por lo tanto creo que es muy importante tomar las medidas. No solo porque me pueden fiscalizar o porque me pueden pedir un permiso, sino que simplemente porque es algo que no vamos a poder superar si las personas no tienen los resguardos. No sacamos nada con tener los mejores protocolos dentro de las empresas si después no tenemos los mismos cuidados en la casa durante los tiempos de descanso, etcétera. Así que yo creo que el llamado al autocuidado es esencial. Perfecto. Muchas gracias, Susana. En tu caso, Eduardo, ¿cuál crees tú que sería o cuál sería el mensaje a destacar? Mira, yo creo que es fundamental para que podamos reactivar nuestra economía, reactivar el crecimiento del país y mantener, obviamente, de alguna manera, el empleo de nuestras personas. Creo que, aparte del autocuidado, que estoy 100% de acuerdo con Susana, creo que las empresas tienen que poner las personas en el centro. Y obviamente poner a la persona en el centro significa dar trabajo a estas personas, pero que también necesita reactivar su economía. Entonces, la única forma de hacer este retorno seguro es invirtiendo para que las empresas puedan proteger sus empleados a volver a trabajar. ¿No? Lo peor que puede pasar es no volver a trabajar, no volver a las oficinas, no volver a las faenas, no volver a la operación del día a día.
Y la buena noticia es que hoy día ya hay cómo volver a trabajar de una manera segura. Entonces, mi recomendación a las empresas es que definan un buen plan, una buena estrategia, invirtiendo en las tecnologías, en los protocolos, en la prevención, para que puedan reactivar nuevamente su trabajo y de alguna manera apoyar en este retorno y la recuperación de Chile frente a esta pandemia. Muchas gracias, Eduardo. George. Bueno, me quedó difícil en realidad porque me encanta el autocuidado y las personas al centro. Yo creo que hay Anteriores, no te preocupes. todas las anteriores y agregaría para aportar, digamos, un poco en la misma línea de las últimas palabras que mencioné, es la colaboración. Esta es una situación en la que la única forma de salir es con la ayuda y con la colaboración entre todos. Y en los últimos años, nosotros culturalmente como país hemos ido distanciándonos de esa colaboración que ha sido ese gen colaborador que ha sido, o colaborativo, que ha sido como una de nuestras características históricas. Y bueno, yo creo que es el momento de recuperarlo. O sea, insisto, si no es entre todos, no salimos de esta. Muchas gracias. Le damos muchas gracias a ustedes, muchas gracias Susana, George, Eduardo, también a la ministra que tuvimos al comienzo. Muchas gracias a todos ustedes que han enviado muchas preguntas, ha estado con mucha interacción. También aprovechamos de dejarlos invitados al siguiente webcast que tenemos en EY y que se llama Los nuevos consumidores que creó el COVID-19. Este es un evento que vamos a realizar el martes 18 de octubre a las 9 de la mañana, así que los dejamos cordialmente invitados. Durante el día les va a llegar una encuesta de satisfacción sobre este evento. Por favor, les pedimos que la contesten. Para nosotros es esencial tener su feedback y poder saber qué les pareció. Así que así podemos ir generando y mejorando cada vez estas instancias. Agradecemos a todos su participación. Muchas gracias al panel. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Buenos días.